Colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a iniciar con otra videoconferencia, y esta es una videoconferencia muy importante porque tiene que ver con un tema actualizado como es el nuevo sistema curricular, ¿no? Con todos los constructos, con todos los elementos que amerita para la evaluación de nombramientos, que ya está muy cercano. Y quien les habla es el Magíster de los Pequeños Cufé. Reiteramos que este tema muchísimo con docentes de aula, con directivos, en la medida que pertenezco al equipo soporte de las mujeres, y he recibido la capacitación también directamente de especialistas. Y lo bueno es que las diapositivas que vamos a compartir son exclusivamente del Ministerio de Educación, que es muy importante. Pues es un tema de mucho interés, y vamos a iniciar y darle la bienvenida, ¿no? En este caso. Bien, vamos a iniciar con todo lo referente a la ruta del aprendizaje. En este sentido, comenzamos con un lema muy moderno, ¿no? Para que todos aprendan y nadie se quede atrás. Ese es el lema, ¿no? Rutas del aprendizaje. Entonces vamos a enfocar todo lo referente a rutas de aprendizaje, al nuevo sistema curricular, a lo que es una competencia, capacidad, pasando por los mapas de progreso, pasando por los aprendizajes fundamentales, que son muy importantes tenerlos en cuenta. Y vamos también a ver cómo es la planificación curricular, y también algunos enfoques determinados de las diferentes áreas, que es muy importante. Es un tema muy amplio, sin duda, pero tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos. Bien. Vamos a iniciar con rutas de aprendizaje. ¿Qué son las rutas del aprendizaje? Nos hablan mucho de la conceptualización, de la definición. Las rutas de aprendizaje son orientaciones metodológicas, son para el apoyo al docente, ¿no? Son estrategias metodológicas, son aspectos relevantes para el trabajo pedagógico en el aula. Pero lo más importante, lo que nos interesa, ¿qué es lo que contiene la ruta del aprendizaje para poder partir y definirlo, ¿no? Las rutas de aprendizaje son herramientas pedagógicas de apoyo a la labor docente en el logro de los aprendizajes. Esa es una primera dimensión muy importante. Si son herramientas pedagógicas, entonces le van a ser útil para el docente, para plantear sus estrategias metodológicas y lograr buenos aprendizajes. Contiene los siguientes aspectos de la ruta de aprendizaje. Primero, el enfoque. ¿Qué significa? Dentro del sistema curricular nosotros tenemos un enfoque general, que todos conocemos, el enfoque por competencia. Este enfoque por competencia, sin duda, es el saber hacer en un contexto específico o determinado, donde yo pongo en base a ciertos aspectos de situaciones retadoras, problemáticas o situaciones significativas, pongo de manifiesto y hago uso de las capacidades, los conocimientos, las habilidades, las destrezas, ¿no? Para poder lograr mis aprendizajes. De tal manera que en este ratito hablamos de aprendizajes funcionales, contextuales y significativos. Entonces, el enfoque general del nuevo sistema curricular se denomina enfoque por competencia. Pero las rutas específicamente contienen el enfoque. ¿Qué quiere decir? Cada área tiene un enfoque determinado. Por ejemplo, si hablamos del área de ciencia, tecnología y ambiente, todos conocemos que el enfoque se denomina enfoque de alfabetización científica e indagación. Si hablamos del enfoque de historia, ¿no? El enfoque del pensamiento crítico e indagación. Si hablamos del enfoque de ciudadanía, ¿no? Enfoque democrático, ciudadano e intercultural. Si hablamos del enfoque de matemática, ¿no? El enfoque por resolución de problemas. Y si yo hablo del enfoque comunicativo textual, estoy hablando, perdón, del enfoque de comunicación, el enfoque es el enfoque comunicativo textual. Luego, ¿qué es lo que contiene
la ruta del aprendizaje. Contienen las competencias, las capacidades y los indicadores. Es decir, todas las rutas de aprendizaje tienen una matriz y esa matriz está constituida por las competencias, las capacidades y los indicadores que nosotros los tenemos que conocer actualmente como los aprendizajes esperados. Estos aprendizajes esperados van a estar en la programación anual, en las unidades didácticas y en las sesiones de aprendizaje. Bien, ¿qué más contiene la ruta de aprendizaje? Los estándares a alcanzar al término de cada ciclo. ¿Qué quiere decir esto? También contienen los estándares de aprendizaje o los mapas de progreso, que son las expectativas comunes que tienen que alcanzar nuestros estudiantes. Pero, ¿qué es lo que aparece? En la ruta de aprendizaje aparece el enunciado de acuerdo al ciclo, ¿correcto? Correspondiente. De repente, séptimo ciclo, sexto ciclo, el mapa de progreso de Ecuador, porque todos sabemos que los mapas de progreso están organizados en base a los grados y a los ciclos correspondientes. Muy bien, a tener en cuenta. ¿Qué más contienen las rutas del aprendizaje? Las orientaciones pedagógicas y las sugerencias didácticas. Esto es sumamente importante, porque lo que nosotros más debemos rescatar en las rutas del aprendizaje son las estrategias didácticas o estrategias metodológicas. En conclusión, las rutas de aprendizaje contienen el enfoque, las competencias, las capacidades e indicadores, los mapas de progreso y sobre todo las estrategias metodológicas y didácticas. ¿Cuál es el corazón de las rutas de aprendizaje a tener en cuenta de este constructo del nuevo sistema curricular? Son las estrategias metodológicas. Es decir, en la ruta de aprendizaje encontramos las actividades o tareas que configuran una estrategia metodológica para yo poder lograr los aprendizajes. Entonces, miramos indicadores, tengo que contextualizarlos, tengo que precisarlos, pero lo que más interesa son las orientaciones metodológicas, las estrategias didácticas, ¿no?, de las rutas del aprendizaje a tener en cuenta. Muy bien, vamos a continuar en este aspecto. ¿Cuál es la finalidad de las rutas de aprendizaje a tener en cuenta? ¿Cuál es la finalidad? Ahí tenemos, orienten el trabajo de los docentes en cada uno de los grados y ciclos. De tal manera que si yo trabajo con un grupo de estudiantes, esto me va a permitir llevar un trabajo pedagógico muy importante, estandarizado, pertinente, ¿sí?, y secuencial de acuerdo a los grados y ciclos. ¿Por qué? Porque las rutas de aprendizaje organizan, las competencias van a ser las mismas, las capacidades van a ser las mismas, pero los indicadores de ruta son los que van a marcar la diferencia entre los grados y ciclos, a tener en cuenta. Bien, entonces, colegas, lo que debemos tener en cuenta la finalidad de la ruta del aprendizaje. Orienten el trabajo de los docentes, muy bien, orientan el trabajo de los docentes en cada uno de los grados y ciclos. Esto es fundamental, porque le decía yo que existe una matriz en la ruta de aprendizaje de competencias, de capacidades y de indicadores, denominados indicadores de ruta. Entonces, lo que van a marcar aquí la diferencia entre grados y ciclos son los indicadores de ruta, porque el aprendizaje va a ir de lo simple a lo complejo a tener en cuenta. Otro aspecto, permite visualizar y comprender la articulación de los aprendizajes del grado anterior. ¿Por qué? Porque con la ruta de aprendizaje, con esta matriz de competencias, capacidades e indicadores, hay una articulación, ¿no?, entre los niveles y también entre los grados a tener en cuenta. Promueve el uso de materiales y recursos educativos para el logro de los aprendizajes. Esto es muy importante porque las estrategias metodológicas que se van a plantear van a utilizar recursos audiovisuales, pero también van a utilizar un conjunto de tareas y actividades para hacer pertinente el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Orienta la evaluación de los aprendizajes a partir de la identificación de indicadores. Es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que se va a evaluar aquí son los indicadores.
y en este sentido, estos indicadores me van a permitir a mí evaluar el desempeño del estudiante, no tanto el resultado, sino el proceso, de tal manera que hablamos por las rutas de aprendizaje de una evaluación procesal, de una evaluación cualitativa, de una evaluación sistemática, de una evaluación formativa, donde los instrumentos de evaluación tienen que ser instrumentos cualitativos que evalúen el proceso. Brinda orientaciones ejemplificadas para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esto ya lo tenemos en cuenta, ¿por qué? Porque las estrategias metodológicas van a permitir configurar un sinnúmero de actividades y tareas que a bien tiene a desarrollar bien el docente. Esto también lo podemos encontrar nosotros en jornada escolar completa, en el caso de secundaria, que están desarrollar las sesiones, pero no hay que copiarlas, sino hay que contextualizarlas. Es lo más importante para poder comprender. Muy bien. Entonces, esos son los criterios de la finalidad de las rutas del aprendizaje. Sí. ¿Qué más tenemos aquí? Esto me amerita a tener en cuenta algunos aspectos importantes que yo voy a tener en cuenta en la planificación, porque lo más importante es llevar las rutas de aprendizaje, pero acá, ¿para qué me sirven a mí? Muy bien. A través de una primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el contexto en el que se realiza el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿No? Entonces, ¿qué yo tengo que identificar primero? La situación del contexto, el problema, el hecho, el fenómeno, de la realidad, las potencialidades. Esa situación de contexto me va a permitir configurar a mí una situación significativa, una situación retadora que tienen que lograr los estudiantes a través de los diferentes productos didácticos. Y a esto se llama también problematización, uno de los procesos pedagógicos de las orientaciones metodológicas de la ruta del aprendizaje. ¿Quiénes son los estudiantes? Es muy importante aquí tener en cuenta las expectativas de aprendizaje, las necesidades e intereses de los estudiantes, y para ello es muy importante la identificación de los saberes previos de los estudiantes, que los saberes previos tenemos que tener en cuenta, no tiene que tener una situación motivadora, sino una función netamente pedagógica, que es lo más importante. ¿Qué van a aprender y qué competencias van a desarrollar? Entonces, las competencias, las capacidades e indicadores dentro de este sistema curricular y rutas de aprendizaje se convierten en los aprendizajes esperados, que los vamos a visualizar nosotros en las sesiones de aprendizaje, en las unidades didácticas y en la programación anual. ¿Cómo hacer para que aprendan? Actividades de enseñanza-aprendizaje, recursos educativos, pero teniendo en cuenta la ruta de aprendizaje. Y la ruta de aprendizaje lo que trata de rescatar a través de la competencia, capacidad de indicadores es el contexto, que es lo más importante. Por eso hablamos de aprendizaje funcional, contextual y significativo. ¿Cómo saber que están progresando o aprendiendo? Muy bien, planteando una evaluación cualitativa, una evaluación procesal, una evaluación sistemática, una evaluación formativa con instrumentos netamente cualitativos donde evaluemos el desempeño del estudiante, no tanto el producto final, no, sino el desempeño que va a marcar el desarrollo de las capacidades. Entonces, estos elementos son muy importantes a tenerlos en cuenta. Entonces, en la planificación curricular, nosotros conocemos algunos elementos, como la evaluación, el tiempo, recursos, estrategias, pero hay dos elementos muy importantes que se incorporan. Uno que son las competencias adheridos al desarrollo de capacidades e indicadores, y otro que es el contexto o la situación significativa. Es por eso que ahora en las programaciones anuales no plantean la sistematización de una situación significativa. ¿Por qué? Porque esa situación significativa va a recoger, ¿qué es lo que va a recoger? La problematización, el problema, va a recoger el hecho, los sucesos, las potencialidades, las necesidades, los intereses de quién, de los estudiantes, para que el estudiante sienta que en la escuela se está cubriendo las necesidades, expectativas de aprendizajes que ellos lo requieren. Esos aspectos son muy importantes a tenerlos en cuenta. Y ustedes saben que la competencia es el saber actuar en un contexto pertinente, donde yo voy a conjugar un conjunto de capacidades, conocimientos, actitudes, emociones, que me van a permitir
a mí, de alguna u otra manera, lograr aprendizaje de calidad. Entonces, aspectos a tener en cuenta. Aquí hay algo muy importante tener en cuenta, porque yo tengo que comprender cuál es la situación del contexto. Muchas veces nosotros planteamos la situación del contexto y parametramos que la situación del contexto solamente es el problema. Correcto, muy bien, es la problematización, es el hecho, es el fenómeno de la realidad. Pero también la situación del contexto está marcada por las potencialidades que hay alrededor de la realidad social, política, económica del estudiante. Esa potencialidad, esa problematización forma la situación del contexto, que es la problematización para poder desarrollar competencias y capacidades en el estudiante. Entonces, la vinculación del aprendizaje con el contexto le otorga sentido, pertinencia y funcionalidad a los aprendizajes. Entonces, fíjense, yo tengo aprendizaje de los estudiantes, correcto, tengo competencias, capacidades, conocimientos, indicadores, pero esto adherido al contexto, que es la problematización, la potencialidad, el hecho o fenómeno, otorga funcionalidad, es decir, que los aprendizajes sean significativos, que el estudiante sienta y que estos aspectos cubran las expectativas, que la escuela sí está cubriendo las expectativas de lograr buenos aprendizajes útiles y funcionales, que es lo más importante. Entonces, la situación del contexto tiene que ver con todo lo que circula o con todo lo que rodea al estudiante. Pero tenemos que tener en cuenta que esta situación significativa tiene que tener una funcionalidad, que es lo más importante. Muy bien. Y ahí tenemos los procesos pedagógicos que mueven las competencias, que en algunas oportunidades también nosotros ya los conocemos. Esto es muy importante, hemos tratado de rescatar esta diapositiva porque tiene que ver con todo lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Con los llamados constructos, con los llamados elementos del nuevo sistema curricular, que es lo más importante. Por ejemplo, yo tengo la problematización. ¿Qué es la problematización? Es la situación del contexto. ¿Qué es la situación del contexto? Es la situación significativa que yo voy a plantear en mi unidad didáctica, en mi programación anual, ¿correcto? Para poder encontrar y dar funcionalidad a los aprendizajes. Muy bien. Entonces, aquí en la problematización que voy a rescatar todas las potencialidades, los fenómenos, los sucesos y la problemática, y el problema o la problematización en sí. Muy bien. A tener en cuenta esto. ¿Qué es el propósito y organización? El propósito y organización nos tiende a bien tener en cuenta que si yo elaboro una unidad de aprendizaje o desarrollo una sesión de aprendizaje o de repente sistematizo o planifico un proyecto de aprendizaje, es muy importante dar a conocer a los estudiantes cuál es el propósito de mi unidad didáctica, cuáles son los aprendizajes esperados que yo voy a lograr con mis estudiantes durante esa sesión de aprendizaje, cuáles son los productos didácticos que ellos tienen que arribar. Por eso esto es muy importante, cuando se trabaja con proyectos, es muy importante la sensibilización, el transmitir información no solamente a los estudiantes, sino a los padres de familia, para ver cuál es el propósito y organización de mi unidad didáctica, de mi proyecto didáctico de mi universidad. Es por eso que en una determinada sesión de aprendizaje, conductas de aprendizaje, es pertinente que el docente comunique y haga comprender a sus estudiantes cuáles son los aprendizajes esperados que va a lograr y cuáles son sus productos didácticos. Es decir, que vean cuáles son sus competencias, cuáles son sus capacidades y cuáles son los indicadores y conocimientos que va a desarrollar el estudiante. De tal manera que el estudiante va a tener guía y orientación en estos aspectos y va a saber. Por eso es muy importante cuando un estudiante esté elaborando un organizador gráfico, un mapa conceptual, sabe o entiende o comprende que está desarrollando la capacidad de reorganizar. Es muy importante que desarrolle estos aspectos. Otro de los procesos pedagógicos para desarrollar competencias es la motivación, interés e incentivo. Esto es muy importante. La motivación debe plantearse desde el aspecto de inicio de una sesión de aprendizaje, pero es transversal hasta el final. Pero esta motivación, sin duda, esta motivación debe
tener en cuenta algunos aspectos contextuales, utilizar multimedia adecuada, pero sobre todo tener en cuenta que la motivación es extrínseca e intrínseca y captar el interés del estudiante de inicio al fin, que trasunte esta motivación. Los saberes previos tienen que tener una función no motivacional, sino una función pedagógica. Es decir, no solamente plantearlos a nivel de preguntas, sino que los saberes previos son las explicaciones, las sugerencias, las vivencias, las experiencias que podemos rescatar de nuestros estudiantes. Las reflexiones, esas reflexiones, ese intercambio, ese diálogo, esos son los saberes previos que nosotros tenemos que tener en cuenta desde un punto de vista pedagógico. La gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias. ¿Qué amerita? Amerita que si yo aplico una estrategia metodológica como los estudiantes a punto del aprendizaje con el nuevo sistema curricular, el docente tiene que acompañar, el docente tiene que gestionar y ir acompañando paulatinamente al estudiante para que pueda aplicar la estrategia metodológica pertinente y adecuada a través del conjunto de tareas o actividades, que es lo más importante. Y luego tenemos la evaluación, que hemos perfilado algunos aspectos. Una evaluación de proceso que marca el desempeño de los estudiantes con instrumentos cualitativos, llámese fichas de observación, fichas de registro, llámese rúbricas, anecdotarios, que son unos instrumentos muy importantes. Y que esta evaluación, sin duda, se va a perfilar en un conjunto de manifestaciones observables que se denominan indicadores de evaluación. Por eso es que ahora en nuestra sección de aprendizaje nos plantean evaluar de acuerdo a una situación de evaluación. Y esa situación de evaluación, ¿qué tiene en cuenta? Las competencias, las capacidades y los indicadores de evaluación que yo tengo que perfilar con los criterios correctos. Entonces, colegas, todos estos procesos pedagógicos me van a permitir que hacer una muy buena planificación, de tal manera que esta planificación ya no es administrativa ni rígida ni cerrada, sino esta planificación es abierta, flexible y sobre todo cíclica, que me permite una deconstrucción de mi práctica pedagógica. Entonces, la problematización, el propósito de reflexión, la motivación, intereses, incentivos, los saberes previos, la gestión y el acompañamiento y la evaluación son procesos pedagógicos que no solamente se dan en la sesión de aprendizaje, sino que se dan durante todo el proceso de planificación, pasando por la programación anual, las diferentes unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje, ¿no? Muy bien, innovaciones a tener en cuenta. También hemos querido compartir con ustedes esta diapositiva que me parece sumamente importante. ¿No? Nosotros sabemos que dentro de la programación anual lo que tenemos que plantear sin duda son nuestras situaciones significativas a tener en cuenta, nuestros productos, que son lo más importante. Entonces aquí tenemos una diapositiva de los elementos de una unidad didáctica para ver lo que se ha innovado en estos nuevos sistemas curriculares, en este enfoque por competencia y teniendo en cuenta la planificación y ejecución de rutas del aprendizaje. Primero que el título, situación significativa. El título sintetiza el resultado producto de la unidad. Ustedes saben que hay un producto didáctico o hay productos didácticos en una unidad didáctica y por lo tanto ese producto didáctico va a marcar también una denominación de ese título a tener en cuenta en la unidad. La situación significativa es el hilo conductor de la unidad. Y hemos hablado, ¿qué es una situación significativa? Y luego lo vamos a entender qué es una situación significativa, porque amerita que entendamos qué es una situación significativa. Una situación significativa es una situación retadora, es una situación alcanzable por el estudiante que marca su potencialidad. Pero esta situación significativa se enmarca dentro de la problematización, dentro de las potencialidades, necesidades e intereses de los estudiantes. Y es el hilo conductor desde la programación anual, pasando por la unidad didáctica e incluso llega a la sesión de aprendizaje. Entonces, ¿qué va a marcar a mí? ¿Qué va a movilizar mis competencias, mis capacidades, mis indicadores? Esta situación significativa. De tal manera que yo tengo mi situación significativa y luego tengo mis competencias, voy a priorizar o seleccionar mis competencias, mis capacidades y mis indicadores.
Los productos responden a la situación significativa tangibles o intangibles. ¿Qué significa ello? Que toda unidad didáctica va a tener productos tangibles porque físicamente yo lo puedo tocar, por ejemplo, un artículo de opinión dado en el área de comunicación, un ensayo literario, o puede ser intangible, un PowerPoint, o una mesa redonda. Muy bien, algo que no se puede tocar físicamente, pero que sí puede ser rescatado por los sentidos. Estos productos van a marcar de alguna u otra manera, estos productos también tienen significatividad. ¿En dónde? En la situación significativa, porque ahí yo voy a marcar cómo voy a enfrentar esta problemática. Ya lo vamos a ver pero con ejemplos prácticos, que es lo que interesa. La descripción general de aprendizaje esperado. Describir las metas de aprendizaje a partir de lo establecido en la programación anual. Es muy importante que yo plantee cuáles son mis metas de aprendizaje a través de datos netamente estadísticos, que es lo más importante. Es decir, yo tengo todo un histórico, por eso hay los 8 compromisos de gestión escolar. Y usted, en la primera jornada de reflexión o el mes de marzo, usted sistematiza todos los resultados o todos sus históricos de las actas del 2012, 2013, 2014. Y de ahí le va a salir de alguna u otra manera, un consolidado. Ese consolidado le va a permitir plantear su meta de aprendizaje. Es decir, ¿cuánto tengo yo de 20 a 18? ¿Cuántos alumnos y qué porcentaje representa? En torno al grado, al primer grado, segundo grado, tercer grado. O de repente de 14 a 17, de 13 a 11, o de 0 a 10. ¿Cuántos alumnos aprobaron y qué porcentaje representa? Entonces, yo como docente tengo que entender lo siguiente. En un aula, de repente, del primer año A, tengo yo 30 alumnos. ¿Cuántos alumnos tengo desaprobados y qué porcentaje representa? Estuve en el 2014. Ahora, ¿cuál es mi meta? De reducir ese número de desaprobados. Y en cambio, en el rubro 18 a 20, aumentar ese rubro de... Por eso que se hace luego la sistematización del primero, del segundo trimestre, para ver si me estoy acercando o me estoy alejando de la meta, que es lo más importante, a tenerlo en cuenta. Luego tengo las competencias, las capacidades e indicadores. ¿Qué se va a plantear ahí en las competencias, las capacidades e indicadores? Estos son los aprendizajes esperados. Ahora, viendo la relación de uno enunciado los aprendizajes esperados, colegas, con el nuevo sistema curricular y rutas de aprendizaje. Ahora, con rutas de aprendizaje, hablamos de aprendizajes esperados, es decir, hablamos de competencias, de capacidades e indicadores que yo voy a desarrollar tanto en mi unidad didáctica como en mi sesión de aprendizaje. Puede referirse a uno o más aprendizajes fundamentales. Claro, los aprendizajes fundamentales van a interactuar, pero específicamente determinadas áreas van a tener alguna pérdida. Algo innovativo que me parece dentro de todo este esquema, la secuencia didáctica. Aquí está por él y pónganse a pensar la diferencia de cómo planificábamos antes con el DCL y ahora con el mismo sistema curricular y ruta de aprendizaje. Organización secuencial de las sesiones de aprendizaje. ¿Qué significa? Que ahora la secuencia didáctica es el corpus. Es decir, es la secuencia lógica, es la secuencia didáctica del conjunto de sesiones de aprendizaje que van a marcar todo ese corpus de la unidad didáctica. Entonces, ¿qué es mi unidad didáctica? Es el conjunto de sesiones de aprendizaje, 10, 12, 15 sesiones que vamos a desarrollar durante un trimestre, o de repente 5, 6 o 10 durante una unidad, dependiendo de mis competencias y mis capacidades y de mi situación significativa que yo voy a desarrollar. Entonces, esta medida que ahora mi unidad didáctica va a tener la configuración o el conjunto de 10, 12 o 15 sesiones de aprendizaje o más. Es por eso que si usted ingresa a jornada escolar completa en la plataforma que manifiesta que ha puesto el Ministerio de Educación, vamos a encontrar sesión 1 de 9, 2 de 9, es porque eso ya está programado en la secuencia didáctica en la unidad didáctica. Cada sesión debe contener las capacidades a trabajar mediante conocimiento, estrategia, además el tiempo y los recursos. Ustedes saben que es muy importante las estrategias metodológicas de la ruta de aprendizaje, los conocimientos que ahora marcan lo que nosotros conocemos campos temáticos, correcto. Hablando del nuevo sistema curricular,
este conjunto de conocimientos lo vamos a tener en cuenta como campo temático, que es una denominación que se está dando, que abarca un abanico de posibilidades que yo pueda desarrollar las competencias. Es decir, aquí entramos mucho en confusión, decimos, los conocimientos no van por la ruta de aprendizaje, los conocimientos sí van porque son elementos primos para desarrollar una capacidad. Estos conocimientos, correcto, me van a permitir, ya no son prioritarios en el sentido que yo puedo desarrollar una competencia, una capacidad, porque tengo un abanico de conocimientos para desarrollar esa capacidad. Por ejemplo, yo quiero desarrollar la capacidad identifica, que el alumno localiza información relevante, ideas principales y secundarias, puede hacerlo con una noticia, que es un conocimiento, puede hacerlo con una lectura de Paco Yunque, o puede hacerlo con un artículo de opinión. Entonces, ¿qué es el conocimiento? Es un abanico, pero lo que más me interesa a mí es que desarrolle la capacidad. Ahí, muy bien, eso es lo más importante. Y la evaluación verifica el logro de los aprendizajes esperados a través de indicadores de evaluación que marcan el desempeño del estudiante y especifica situaciones de evaluación y los instrumentos. Por eso, colegas, es muy importante. Tenemos una debilidad aquí que todavía no sale un kit de evaluación donde marque instrumentos relativamente de proceso. Pero sin duda ya se han marcado instrumentos como caderno de campo, el anecdotario, la rúbrica, la ficha de observación participante, que son instrumentos netamente cualitativos a tenerlos en cuenta. Y no olvidarse que la evaluación de marca es cualitativa, procesal, formativa y sistemática a tener en cuenta. Muy bien, es un tema muy amplio, estoy tratando de avanzar porque hay muchas diapositivas y quisiera que, por favor, consoliden este conocimiento que le va a servir para la evaluación. Muy bien, y luego tenemos la sesión de aprendizaje, ¿no? Vamos a ver también algunas innovaciones que se marcan ahí, por ejemplo, título y aprendizaje esperado. El título sintetiza la situación de aprendizaje. Claro, porque en la ruta de aprendizaje, la situación de aprendizaje va a marcar el desarrollo de qué? De competencias, capacidades y indicadores. Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes esperados? Las competencias, las capacidades y los indicadores. Muy bien. ¿Se puede desarrollar una o más competencias, capacidades e indicadores? Claro, ¿por qué? Yo puedo desarrollar una competencia o dos competencias, se puede desarrollar de repente, no todas las capacidades, sino priorizo las capacidades, y no todos los indicadores, sino priorizo mis indicadores de acuerdo a lo que yo quiera lograr. Muy bien. La secuencia didáctica. Todos sabemos que según la ruta de aprendizaje, la secuencia didáctica o la secuencia de una sesión de aprendizaje tiene tres momentos, o tres etapas: el inicio, el desarrollo y el cierre. ¿Qué va a marcar aquí? Va a marcar todos los procesos cognitivos y todos los procesos didácticos que yo voy a desarrollar en esta secuencia didáctica. Llámese la motivación, llámese la activación de los saberes previos, el conflicto cognitivo, la transferencia, la construcción del conocimiento, la transferencia, la evaluación, la metacognición, etc. Muy bien. Entonces, en el inicio se establecen los conflictos cognitivos, la motivación, los saberes previos, en el desarrollo, ¿no? La gestión y el acompañamiento a través de la estrategia metodológica en sí, y en el cierre se realiza la conclusión sobre la evaluación y metacognición. Muy bien, y en la evaluación diremos evaluación formativa para regular el aprendizaje. Cuando yo hablo de evaluación formativa, esta evaluación me va a permitir comprobar si el estudiante está desarrollando competencias, capacidades, que es lo que me interesa. No tanto conocimientos, sino las competencias y las capacidades. Actividades previas, las actividades previas se refieren a la preparación de la sesión, y los trabajos en casa no deben ser las posibilidades de tiempo. Alguien decía, los trabajos en casa no van, sí van los trabajos, porque no podemos limitar a los estudiantes la investigación, la indagación, que es lo más importante, porque los aprendizajes y el desarrollo de competencias no solamente se logran en el aula, sino utilizando un conjunto de elementos que yo encuentro también en el entorno. Por eso que yo desarrollo la competencia a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia en esta secuencia didáctica? Primer aspecto, que los aprendizajes esperados son la competencia
competencias, las capacidades y los indicadores de ruta. Pero estos indicadores en la sesión de aprendizaje van a denominarse indicadores precisos o precisados o contextuales. Es por eso que muchos ministerios de educación hablan. No, el esquema hay que tenerlo en cuenta, pero tenemos que contextualizar. Y cuando hablamos de contextualización es porque yo voy a atender a la situación significativa del estudiante o del entorno de la institución educativa primero. Y el segundo aspecto que quiero que tengan en cuenta, colegas, es muy importante la estrategia metodológica. En la sesión de aprendizaje lo que interesa es el corazón. ¿Cuál es la estrategia metodológica? ¿Y a dónde encuentro yo las estrategias metodológicas? En la punta de la aprendizaje. Ahí aparecen, por ejemplo, en comunicación, aparecen las estrategias metodológicas para la comprensión lectora. Antes, durante y después, si hay dos pasos para poder lograr a través del trabajo individual y un trabajo colaborativo grupal y lograr este aprendizaje. Muy bien, aspectos a tener en cuenta. Aquí hay algunos insumos que yo debo utilizar y que muchos se han problematizado, porque debo utilizar DCN, no debo utilizar, pero aquí tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Los constructos o los elementos o los insumos de este nuevo sistema curricular, que tiene como enfoque general el enfoque por competencia. Muy bien, dentro de ello, un primer insumo que yo tengo es el contexto. Ya hemos hablado, la situación del contexto, la situación significativa, de recoger las potencialidades, de recoger la problemática, los hechos, los sucesos, las necesidades e intereses de los estudiantes. Entonces, el contexto no solamente son los problemas y las potencialidades, sino también son las necesidades e intereses. Y aquí yo tengo que tener una habilidad como docente, como equipo de trabajo, colegiado, como institución educativa, rescatar los estilos de aprendizaje de los estudiantes a través de diferentes estrategias, la aplicación de fichas técnicas que me permitan recabar sus expectativas de aprendizaje. Por eso es muy importante a veces cuando se aplica un poco el GRUS en comprensión lectora y se le pide a los estudiantes qué les gustaría leer, porque eso parte también de un espíritu motivacional para que el estudiante pueda desarrollar competencias y capacidades. Entonces hay un sinnúmero de estrategias para poder plantear el contexto. Ahora, el contexto también no solamente depende de ellos. Yo puedo utilizar el proyecto educativo regional también, ¿correcto? ¿Sí? De mi zona y ahí me marca las expectativas. Yo puedo utilizar mi PI, que es muy importante, y me marca ahí una situación problemática que es muy importante. Sí. Luego tengo yo los aprendizajes fundamentales. Y esto marca, ¿correcto?, el corazón del marco curricular, que es otro elemento del nuevo sistema curricular, el marco curricular. Y el marco curricular, ¿qué es lo que más interesa en el marco curricular? Lo que más interesa son los aprendizajes fundamentales. ¿Y de dónde salen estos aprendizajes fundamentales? Salen de la Ley General de Educación, ¿correcto? Salen del proyecto educativo regional, educativo nacional, de los objetivos estratégicos que se han planteado al 2021, y ahí salen los aprendizajes fundamentales, no porque un grupo de especialistas lo inventa, no, sino que tiene su sustento y los aprendizajes fundamentales. ¿Y qué son los aprendizajes fundamentales? Son las competencias generales o las macrocompetencias. Son las competencias generales o las macrocompetencias del marco curricular. Y de ahí, de los aprendizajes fundamentales, de los muchos aprendizajes fundamentales, derivan las competencias, las capacidades y los indicadores para todas las áreas que son conocidos como los aprendizajes que nosotros queremos lograr. Luego, ¿qué tenemos? Mapas de progreso. Muy bien. O son mapas de progreso o estándares de aprendizaje. Esto vamos a tenerlo en cuenta. Primero, yo tengo que entender qué son estándares de aprendizaje. Los estándares de aprendizaje son las metas, ¿correcto?, que queremos lograr con los estudiantes. Y estos aprendizajes le van a marcar una complejidad en el aprendizaje, de acuerdo a cada grado y de acuerdo a cada ciclo. Por eso estos estándares de aprendizaje tienen ciertas características, por ejemplo, que son comunes a todos. ¿Qué significa que son comunes a todos? Que tanto un estudiante de la costa, de la sierra, de la selva o de una escuelita muy lejana, puede lograr este aprendizaje, ese es el estándar
que tiene que lograrlo. O sea, que sí hay la posibilidad de que el estudiante lo logre. Y estos estándares de aprendizaje son también evaluables, son medibles, le va a permitir ver el progreso de mis estudiantes. Por eso las evaluaciones censales, muchas veces nos preguntamos, ¿y quién nos va a evaluar a nuestros estudiantes? La respuesta está ahí, en los estándares de aprendizaje, y está explícito ahí el tipo de texto, la estrategia metodológica de la instrucción para poder desarrollar la complejidad del aprendizaje. Muy bien, entonces, estos mapas de progreso tienen ciertas características, son comunizados, son evaluables y sobre todo son alcanzables. Es decir, sí se puede alcanzar el desarrollo de las capacidades que marcan los mapas de progreso. Ahora, estos estándares de aprendizaje, que son metas de aprendizaje en progresión, y la nueva terminología que se le está dando por las innovaciones de este nuevo sistema curricular, metas de aprendizaje en progresión, que se denominan los estándares de aprendizaje, en el Perú se ha presentado un instrumento curricular llamado mapas de progreso. Esa es la cartilla de presentación. Entonces, la cartilla de presentación para presentar todos estos estándares se llama en el Perú mapas de progreso. Entonces, por eso que muchas veces mira, o estándar de aprendizaje o mapas de progreso, pero con esa misma diferencia. Bien. Y luego tenemos la ruta de aprendizaje, que ya hemos hablado que la ruta de aprendizaje son las estrategias metodológicas que contienen el enfoque de cada área, por ejemplo en comunicación, el enfoque comunicativo textual, y que yo tengo que ver cuáles son las bases pedagógicas curriculares y sobre todo disciplinares de este enfoque comunicativo textual. Además que contiene una matriz de competencias, capacidades e indicadores que yo tengo que diversificar, que tengo que precisarlo, por eso es un indicador preciso, precisado o contextual. Y también contiene la ruta de aprendizaje, los mapas de progreso enunciados de acuerdo a cada ciclo y a cada grado para poder guiar en estos elementos. Y ahora tenemos un DCM 2015 que está casi a la par con las competencias y capacidades que se han marcado en los fascículos de la ruta de aprendizaje, también la tenemos en cuenta porque sin duda me va a permitir. Por eso que muchas veces decían, muy bien, el DCN es controversial a la ruta de aprendizaje cuando un sistema curricular no conviven, correcto, se entrelazan, porque las competencias, recuerden que nosotros ya hemos estado trabajando con capacidades y en primaria con competencias, en algunos casos muy desfase porque de repente trabajamos solamente con capacidades y no con competencias, pero ahora con la ruta de aprendizaje hemos tenido que migrar todos estos aspectos. Muy bien. Bien, está muy bien, profesor, no olvide enviar nuestro correo. Claro, sí, de hecho, este material es exclusivo, como nosotros capacitamos exclusivamente a los especialistas de las diferentes regiones y a los maestros que son los maestros que hacen la réplica a los demás maestros, ¿no? Muy bien, entonces continuamos. Por estos son los insumos a tenerlos en cuenta. Entonces denominamos insumos, elementos o constructos del nuevo sistema curricular. Bien. Ahora, un elemento muy importante e innovativo de este nuevo sistema curricular de la ruta de aprendizaje es la situación significativa, que parte de la problematización. Entonces yo tengo que entender qué es una situación significativa, porque hay mucha confusión en lo que es una situación significativa. Entonces yo tengo que comprender lo que es lo más importante. Ojalá esto es lo que se plantea en el ministerio. Considere las necesidades e intereses de los estudiantes. Entonces, la situación significativa no solamente la problematización, la potencialidad, sino las necesidades e intereses y expectativas de nuestros estudiantes adheridas en la situación significativa. Puede partir de un evento cultural de impacto social, claro, porque marca la problematización o la potencialidad. Puede generar un desafío y dificultad resolver lo que conlleva planteamientos. Claro, si es una situación problemática, sin duda, es un producto didáctico que se plantea en el estado de competencia y capacidad va a perfilar que yo dé una respuesta a esta situación significativa. Debe generar conflictos cognitivos, sin duda, va a generar por parte de una problematización contextual que lleva mucho a la problematización, al pensamiento crítico reflexivo para que el estudiante. Tanto en matemáticas, que se plantea una problematización ahí, ¿no? En comunicación también, porque se parte de una situación
comunicativa. Puede presentarse mostrando eventos o experimentos inicialmente inexplicables, claro, porque por ejemplo, en lo que es en CTA, ¿no? Tenemos la alfabetización científica e indagación, donde el estudiante, quiera o no, tiene que plantear algunos aspectos o estrategias para poder indagar. Bien, fíjense, ahí hay un ejemplo hay un enunciado que aparece. Vamos a verlo, vamos a ver si es una situación significativa o no es una situación significativa. Bien, lo siguiente. A medida que las elecciones regionales y municipales se acercan, los candidatos identifican sus actividades con mítines, obsequios, entrevistas, visitas, barrios. Por ello es importante que los jóvenes conozcan la organización de los gobiernos regionales y los organismos electorales, Jurado Nacional de Elecciones, Bien, si yo leo y comprendo ese enunciado, hay que tener en cuenta en una situación significativa. ¿Qué es lo que va a contener una situación significativa? Los criterios que hemos leído. Pero también yo tengo que tener en cuenta algunos aspectos. La problematización o la potencialidad que tiene que estar ahí en la situación significativa, pero también marcando el desarrollo de competencias, capacidades y los productos didácticos. Ahora, aquí hay una palabra que distrae mucho, dice, a medida que las elecciones regionales y municipales se acercan a los candidatos, intensifican sus actividades con mítines, excesos, entrevistas, visitas a los barrios. ¿Eso qué cosa es? Las elecciones regionales es contextual, correcto, por lo tanto sí tiene un elemento por ahí. Pero luego dice, por ello es importante que los jóvenes conozcan. Entonces, fíjense cómo se limita ese enunciado. La problematización, pero solamente que conozcas. ¿Qué se está desarrollando? Solamente conocimiento. Entonces, no es una situación significativa. ¿Por qué? Porque no se está atendiendo el desarrollo de competencias, de capacidades que yo quiero lograr en el sistema. Por lo tanto, este enunciado no es una situación significativa porque solamente se tiene en el conocimiento. Y lo que se quiere lograr es el desarrollo de competencias y capacidades, pero sí está ahí de alguna u otra manera el contexto a tener en cuenta. ¿Entienden? Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos a tener en cuenta, ¿no? Dice, no es una situación significativa cuando demanda actuaciones rutinarias o de baja demanda cognitiva, es decir, lo tradicional, el desarrollo de conocimiento le va a marcar una baja demanda cognitiva, el desarrollo de competencias y capacidades, alta demanda cognitiva y el aprendizaje vaya de lo simple a lo complejo. Cuando demanden acciones por encima de sus potencialidades, es decir, no podemos plantear situaciones retadoras que no se van a poder solucionar. De tal manera que eso no sería también una situación significativa a tener en cuenta. Vamos a ver en este enunciado y vamos a analizar si es una situación significativa o no es una situación significativa. En la institución educativa Federico Villarreal no se ofrecen espacios públicos de expresión oral para que los estudiantes manifiesten sus problemas, intereses, necesidades, porque su participación no se considera trascendente por parte de los adultos. Entonces, mediante un panel foro, expresarán sus ideas en torno a la discriminación de los adultos hacia los adolescentes y presentarán un informe. ¿Será una situación significativa? Sí es una situación significativa. ¿Por qué es una situación significativa? Porque rescata ¿qué? La situación del contexto. Rescata que la necesidad de ser interés en los estudiantes. ¿Cuál es la pronunciación? Que los estudiantes que no se ofrecen espacios públicos para que los estudiantes manifiesten sus problemas, intereses o en necesidades de repente en algún acto público, los estudiantes no están siendo escuchados. Esa es la problemática de lo contestar en base a las necesidades e intereses de los estudiantes. Y los productos didácticos, ¿cómo voy yo a arribar a enfrentar o a solucionar esa problemática en el área? Por ejemplo, en el área de comunicación, mediante un panel foro que expresarán sus ideas en torno a la discriminación de los adultos hacia los adolescentes y implementarán un informe. Fíjense, tenemos dos productos didácticos, el panel foro y el informe para poder hacer frente a esa problematización, a esa situación de contexto. Esto sí es una situación significativa a tener en cuenta. Bien, situación significativa. Vamos a leer el siguiente enunciado para poder ver si es una situación significativa o no es una situación significativa.
Los estudiantes afrontan la necesidad de expresar su inconformidad a las autoridades por la negligencia en el tratamiento del problema de contaminación ambiental en el distrito, es decir, por lo que se proponen elaborar afiches y carteles. Esto también es una situación significativa. Está de manifiesto el contexto, la situación del contexto, la problemática. ¿Cuál es? La contaminación ambiental en el distrito. De repente hay un botadero ahí, ¿no?, donde se aglomera la basura y que es un poco infeccioso de contaminación, y eso está en el distrito. Esa es una problemática. Entonces, el estudiante, ¿qué va a hacer, por ejemplo, en el área de comunicación? Va a elaborar afiches y va a elaborar carteles para poder, ¿no?, hacer frente a esta situación. Entonces, eso es una situación retadora, es una situación significativa para el estudiante. Incluso lo puede ser contextual. Una vez que el estudiante elabora sus afiches, puede salir por las calles y puede de alguna u otra manera hacer un desfile con estos afiches para tratar de sensibilizar a la comunidad. Y fíjense, también podría sensibilizar sobre todo a las autoridades que no están haciendo. Fíjense cómo una situación significativa cobra vida, pero ahora lo que aprenden los estudiantes, es decir, la elaboración de los afiches, la estructura de los afiches, ya no se la ponen en forma descontextualizada, sino que ahora tienen una función, tienen una razón de ser, y el estudiante va a comprender que la elaboración de ese afiche, si es una situación relevante, si es una situación si es un aprendizaje significativo, si es un aprendizaje funcional, si es un aprendizaje contextual, porque tiene una razón de ser. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, por lo tanto, sí es una situación significativa. Vamos a leer el siguiente enunciado. En la institución educativa San José, algunos estudiantes han sido hallados realizando actos negativos en pandillas. Incluso muchos de sus estudiantes son presionados para participar de estos grupos. Por ello, la presente unidad nos proponemos solucionar el problema del pandillaje escolar. Fíjense este enunciado. Y yo voy a volver a las diapositivas y aquí hay un criterio a tener en cuenta. No es una situación significativa. Y en el segundo criterio dice, cuando demandan acciones por encima de sus potencialidades. ¿Qué significa? Que hay situaciones problemáticas que van a marcar la intervención del estudiante a través de la situación significativa, pero que no va a solucionar el problema. Entonces, eso no sería una situación significativa. Si yo vuelvo a leer, dice, en la institución educativa San José, algunos estudiantes han sido hallados realizando actos negativos en pandillas. Eso es la problemática. Muy bien, ahí está planteado. Incluso muchos de los estudiantes son presionados para participar en estos grupos. Ahí está la problemática, la situación de contexto. Por ello, la presente unidad nos proponemos solucionar, correcto, de tal manera que el estudiante, al, sin duda, plantear esta situación significativa, no va a solucionar este problema tan coyuntural o tan social como es el problema del pandillaje. Entonces, tenemos que saber sistematizar una determinada situación. Muy bien, es muy amplio, ¿no? Y muy amplio, claro, a sus potencialidades. Entonces, colegas, con estos ejemplos se plantearon mucho los especialistas y a muchos docentes fortalezas que van a dar la réplica, y esto porque muchas veces no ha llegado a las instituciones educativas esta información. ¿Por qué? Porque los docentes no hacen la réplica correspondiente. Y estamos confundiéndolos, es una situación significativa. Muy bien. Espero que con estos criterios perfilemos una adecuada situación significativa en nuestras instituciones educativas. A tener en cuenta. Y aquí aparece algo muy importante, ¿no? Que son las capacidades. Ustedes saben que los aprendizajes esperados son las competencias, las capacidades, los indicadores, ¿no? Los indicadores de ruta, los indicadores priorizados, los indicadores priorizados, que son los que yo voy a plantear en mi sesión de aprendizaje. Fíjense, yo tengo competencias. Acá yo tengo, por ejemplo, mis capacidades, ¿no? Muy bien. Mis capacidades. ¿Qué significa ello? Tengo mi capacidad de identificar, mi capacidad de reorganizar y mi capacidad de infiere.
tres capacidades de qué, ¿no? Y aquí está la otra capacidad, reflexión, ¿de qué? De comprensión de textos, de la competencia de comprensión de textos escritos. Falta uno que es el toma de decisiones estratégicas que corresponde a los pilares, entonces, fíjense, ¿cómo yo tengo yo mis capacidades? Ahora, estas capacidades, ojo, tienen 2, 3, 4, incluso algunos hasta 5 indicadores de ruta. Hasta 5 indicadores, por ejemplo, reorganiza, tiene, tiene el indicador parafrasea, construye organizadores, establece diferencias. Fíjense, tiene tres indicadores de ruta. Pero ¿qué hago yo? Priorizo un indicador, que puede ser uno, que puede ser dos, para poder desarrollar mi capacidad. En este caso, fíjense, yo he priorizado un indicador de esta capacidad, de los tres que hay. Se dice, construye organizadores gráficos y resumen, tablas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, mapas semánticos, el contenido del texto y la estructura completa. ¿Qué significa ello? Que las competencias, correcto, las capacidades y los indicadores de ruta, yo no los voy a diversificar, porque ya están sistematizados, están explícitos en la ruta de aprendizaje. ¿Cuál es el trabajo que yo tengo que hacer? Convertir este indicador de ruta en indicador precisado. ¿Y cómo yo lo voy a convertir? Teniendo en cuenta la complejidad del conocimiento, correcto. Es decir, el conocimiento me va a marcar precisar o contextualizar. Fíjense acá, yo tengo acá, construye organizadores gráficos. Para el primer grado, construye ¿qué? Cuadros sinópticos. Para segundo grado lo voy a hacer más complejo. Construye ¿qué? Un mapa conceptual, pero no todos los elementos en una sesión de aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, solamente un cuadro sinóptico, un conocimiento o un mapa conceptual me va a marcar. Y esto es lo que marca o denomina el Ministerio de Educación la complejidad en el aprendizaje. ¿Y quién marca la complejidad o llevar de simple complejidad de aprendizaje? El indicador de ruta. Fíjense, entonces yo, y aquí, ¿no? De repente yo aquí también yo puedo plantear, reduce el tema, central sistema, muy bien, deduce el tema y la idea principal, y aquí, fíjense, en textos de estructura compleja, de los textos expositivos. Reduce el tema y la idea principal de los textos narrativos. Sí, yo no lo diversifiqué, pero ¿qué es lo que he puesto de manifiesto? El conocimiento, o el denominado campo temático. Deduce el sistema de los textos expositivos que lee priorizado más y he vuelto más complejo. Si yo quisiera, porque las competencias, las capacidades, los indicadores son los mismos, desde el inicial pasando a diferenciar los indicadores, por ejemplo, yo puedo plantear aquí, deduce el tema central para cuarto año o quinto año secundario. Deduce el tema central, sistema, idea principal, el texto ético, deduce el tema, también el contenido. En este caso, ya no texto positivo, sino más complejo. Texto cognitivo o en un ensayo literal. Capacidades y los indicadores. Las competencias y las capacidades, yo no voy a diversificarlas, no voy a precisarlas, o lo priorizo o lo contextualizo, que es lo más importante. Muy bien. A tener en cuenta. Y ahí aparece, por ejemplo, de la comprensión de textos escritos. Por ejemplo, yo tengo acá toma de decisiones estratégicas, la capacidad
luego tengo la capacidad reorganiza, correcto, y luego puedo tener tengo también la capacidad reflexión. Por ejemplo, yo en el caso de identifica, tengo 3, correcto, en la capacidad identifica competencias, comprensión de textos escritos. Tengo 4 capacidades: toma decisiones estratégicas, identifica, infiere, ¿no? Reorganiza. Muy bien. Y agrego otro para, ¿no? Que es reflexión. Entonces, yo tengo mi capacidad, correcto. En mi sesión de aprendizaje no puedo que yo desarrolle todas las capacidades, puedo que desarrolle 2 o 3 capacidades. Y no voy a desarrollar, colegas, todos los indicadores, por ejemplo, identifica, localiza información, reconoce, reconstruye. No, colegas, yo tengo que priorizar. Si para mí, con el primer indicador, puedo desarrollar la capacidad, entonces lo manifiesto acá. Y luego aparece el indicador, fíjense. Localiza información relevante en diversos tipos de textos de estructura simple con variados elementos. O sea, localiza las ideas principales y secundarias en textos narrativos. Ya está, ya lo diversifiqué. ¿Qué es lo que tengo en cuenta? El verbo. Localiza. Y luego incluye el conocimiento. Es por eso que aquí esta cartilla me permite la contestación. Y esto va a depender mucho de pertinencia. Lo mismo, fíjense, yo tengo la capacidad de reorganizar. Yo estoy leyendo de repente Papo Yunque, una situación de discriminación social. Cojo ese texto, ¿por qué? Porque una situación significativa de ese campo temático. Entonces, voy a desarrollar qué capacidad reorganiza. Utilizaré para frasear, representa, construye y establece. Me parece más importante el construye. Quiero que en la comprensión lectora construya un mapa conceptual del cuento literario Paco y lo precisé. Pero si de repente significa como la discriminación lingüística que hay en una zona, y yo estoy viendo un indicador, me sirve muy bien, entonces reorganiza, sí puede desarrollar la capacidad de reorganizar. Clases diferentes entre el registro formal e informal a través de un cuadro compartido. Lo precisé, conocimiento, que es lo más importante. Entonces, con eso yo voy a mostrar que los indicadores de ruta me sirven una función de texto que planifica, ¿no? Textualiza, y también hay que entender, colegas, las capacidades. Esto data mucho de los, porque estamos hablando de ruta del aprendizaje. Cuando en la sesión de aprendizaje desarrollar estas 3 capacidades, claro, así sí amerita. ¿Por qué? Porque yo el texto no lo puedo dejar en la sesión de aprendizaje de planificación, ni tampoco que escriba y quede ahí con los errores, sino tengo que reflexionar y revisar lo que es lo más importante. Por eso planifico el texto. Entonces, ¿qué significa? Que junto con mis estudiantes, ellos van a seleccionar el tipo de registro, formal o informal, con que va a escribir su cuento literario, sus descripciones, y va a también a seleccionar el tema, entonces puedo escribir
o puedo redactar una ficha, o puedo redactar un texto argumentativo. Pero si quiero de repente narrar un texto narrativo, si quiero informar un texto propósito comunicativo. ¿Esto qué amerita? Esto amerita que yo tengo que tener en cuenta al momento. Y aquí viene una estrategia metodológica, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer planifico su texto, es decir, qué tema van a tratar, qué asunto, qué tipo de texto, cuál es la estructura a tener en cuenta, cuál es el propósito de tener que abordar en el tema, con qué propósito, qué tipo de registro, hacia quién va a estar dirigido, qué interlocutor tiene destinatario, por eso se planifica el texto. Muy importante desarrollar este tipo de... Y luego ya viene la sistemática cuenta, ¿no? Estabilizar las experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones de lenguaje con registro formal e informal, mantiene el tema cuidando no presentar digresiones, repeticiones, contradicciones, vacío de información. ¿Qué significa esto? Que va a utilizar consecutivamente los conectores lógicos, los conectores de tiempo, los diferentes conectores de afirmación, bien, en conclusión, sin embargo, va a utilizar de alguna otra manera los diferentes recursos anafóricos, los recursos deísticos, es decir, los pronombres, los adverbios, los verbos, los sinónimos, los antónimos, para no repetir, el alumno llegó tarde, el alumno llegó temprano, el alumno, el estudiante, aquí, ¿no? Bueno, entonces es muy importante eso, ¿no? La secuencia lógica que debe tener, y lo más importante es que en este aspecto, el texto tiene que tener adecuación, de acuerdo al propósito, tiene que tener cohesión y tiene que tener coherencia. Y eso lo marca el rápidamente para poder entender. Y luego la capacidad de reflexión. Esto, en la producción de textos, no solo va a reflexionar sobre el contenido de lo que escribió, no, sino que va a reflexionar sobre su propia producción, desde que planificó hasta que escribió. Es decir, va a revisar si las ideas que plantea están de acuerdo a planificado, si está hablando del mismo tema que planteó, si está teniendo en cuenta la estructura del texto, si está teniendo en cuenta hacia quién está dirigido, si está teniendo en cuenta el registro que seleccionó. Y revisa si ha utilizado adecuadamente los conectores, los referentes, para poder dar cohesión y coherencia. Por eso se plantea aquí como estrategia metodológica, primer borrador, segundo borrador, la publicación, aspectos a tener en cuenta, que pueden ser entre pares o con el docente. Fíjense, entonces, colegas, yo tengo que entender como docente en qué consolidar esa capacidad. El estudiante también tiene que saber. Y ahí nos estamos refiriendo a, sin duda, a lo que nosotros conocemos como un proceso pedagógico de la planificación curricular en un denominado organización y propósito, que ya lo hemos visto. Bien. Y esto es lo más importante, colegas. ¿Qué es lo que marca, correcto? ¿Qué es lo que decía del DCM y la ruta de aprendizaje y la estrategia metodológica? Por eso yo tengo que leer. Yo les invito, colegas, les invito a leer. Y hemos revisado mucho, que vienen preguntas de didáctica, que vienen preguntas pedagógicas en las evaluaciones, pero que vienen de las rutas de aprendizaje, que es lo más importante. ¿Y sobre qué te viene? Sobre las estrategias metodológicas. Usted tiene que saber las estrategias metodológicas que están en la ruta de aprendizaje de acuerdo a su área. Porque ahí se plantea la pregunta, ¿cuál es la estrategia metodológica más adecuada para poder desarrollar la planificación del texto? Y te ponen en una situación. Pero tú tienes que saber las estrategias metodológicas, que es lo más adecuado, ¿no? A tener. Entonces, por ejemplo, algunas estrategias metodológicas que están en la ruta de aprendizaje en los procesos de producción del texto, en cuanto a la planificación, es generar ideas. Por ejemplo, las lluvia de ideas, que es a tener en cuenta. Organizar ideas, utilizar mapas conceptuales, organizadores gráficos para atender y ver
y para que ellos delimiten cuál es su propósito del texto, qué tipo de texto van a escribir, qué estructura, si está dirigido, qué registro va a utilizar, analizar una situación comunicativa, que son elementos prioritarios en la planificación, y generar una situación significativa en su tiempo, en suceso, en el acontecimiento. En la textualización, organización de la información en la textualización, es decir, atendiendo a la estructura. Si yo tengo un texto argumentativo, yo tendré que redactar de acuerdo a una introducción, a una tesis, argumentos, contraargumentos, a una conclusión. Reflexionar sobre la organización de contenido o las ideas, si estoy utilizando adecuadamente los conectores para poder ver la cohesión y coherencia de un texto que tenga sentido. Autorregularización durante el proceso de escritura. Muy bien, que yo puedo de alguna u otra manera leer y para apreciar el texto para ver si tiene sentido. Revisión y corrección, reflexionar sobre cómo corregir y reajustar el texto a través de un primer borrador, con los pares, con el docente, y corregir el texto para darle una determinada edición, que es lo más importante. Entonces, fíjense, se dice que el estudiante no puede arribar a la producción de textos sin haber pasado primero por la comprensión de textos. Es decir, tiene que leer textos argumentativos si quiero que escriban textos argumentativos. Tiene que identificar las partes para que también pueda escribir. Aspectos a tener en cuenta. Y por ejemplo, tenemos una estrategia metodológica de lectura, antes, durante y después de la lectura. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Esto es lo que constantemente vienen las preguntas en cuanto a las evaluaciones. Por ejemplo, se puede plantear alguna pregunta ahí, ¿no? De repente dice, muy bien, si yo interrogo el texto, ¿no? Si yo planteo la estrategia de interrogación del texto, fíjense, destaca durante la lectura, ¿sí? En base a los personajes o a las acciones, esto sería un criterio muy importante dentro de las estrategias metodológicas durante el momento de antes, durante o después de la lectura. Esto sería durante la lectura, porque va a acordar, ¿no? Es muy importante que cuando se va leyendo, el docente plantee ciertas preguntas que marquen para ver la caracterización en base a los hechos que plantean o en las que participan los personajes, a tener en cuenta. Muy bien. Fíjense, antes de la lectura, activar y recoger los saberes previos y experiencias y generar la situación significativa, que es muy importante en base a los recursos lingüísticos, llámese imágenes, títulos, subtítulos, que son las marcas textuales. Bien, durante la lectura, relacionar lo que leen con situaciones vividas con otros, construir imágenes mentales, interrogar el texto, inferir a partir de lo que dice, anticipar contenido, escuchar información del texto para deducir el significado de las palabras, expresiones, y después de la lectura, resumir o para apreciar el texto y comprobar el nivel de comprensión. Es muy importante, colegas, es muy importante esta estrategia metodológica. ¿Por qué es muy importante esta estrategia metodológica? ¿Por qué? Se plantea, supongamos que se plantea, si el docente invita a los alumnos a que reflexionen sobre las marcas significativas del texto, dos puntos seguidos, por ejemplo, los títulos, los subtítulos y las imágenes. Este criterio de esta estrategia metodológica, que usted la podrá utilizar antes de la lectura, durante la lectura o después de la lectura. Sin duda sería antes de la lectura, claro, porque va a activar y recoger los saberes previos de los estudiantes. Fíjense, va a decir, muy bien, fíjese bien en el título, fíjese bien en el subtítulo de las imágenes. ¿De qué creen que tratará la lectura? Y va a conocer, incluso va a conocer su experiencia, ¿no? Yo creo por esto. Entonces, aspectos a tener en cuenta. Y no se olviden que siempre se tiene en cuenta el contexto, que es lo más importante. Muy bien, hemos querido plantear algunos aspectos a tener en cuenta. Y aquí exclusivamente vamos a hablar porque el enfoque comunicativo textual es transversal, por eso es muy importante tener en cuenta algunos aspectos importantes. Ustedes como colegas de las diferentes áreas, es muy importante que tienen que entender y comprender el enfoque de cada área.
Y cada enfoque, llámese el enfoque comunicativo textual, el enfoque por la solución de problemas, el enfoque de integración, tiene sus bases pedagógicas curriculares y sobre todo disciplinares. Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar un determinado enfoque si no sé las bases disciplinares, curriculares y pedagógicas de un determinado enfoque? Y eso es un vacío muchas veces en la ruta del aprendizaje, porque no se precisan muy bien esas bases disciplinares de estos enfoques. Nosotros hemos hecho esas observaciones. Por ejemplo, en el enfoque comunicativo textual, ¿qué se plantea desarrollar? La competencia comunicativa. Se hablaba en el año de 1929 muchos el desarrollo de una competencia lingüística, la cual nosotros fuimos educados, sabemos usar las reglas gramaticales de la lengua. Es decir, nos daban una oración y teníamos que identificar cuál es el sujeto, predicado, enlace, término, ¿sí? Modificador directo, indirecto, circunstancial, qué tipo de palabra es, verbo, adverbio, interjección, preposición, etc. Fuimos educados así. ¿Cómo se estudiaba el lenguaje? A través de oraciones y en forma contextualizada. Luego vino el desarrollo de la competencia pragmática con guión. Muy bien, saber usar las funciones del lenguaje, de tal manera que se dieron cuenta los especialistas y los lingüistas, que tanto las oraciones, los enunciados y los textos cobraban vida con el contexto. Es decir, en el texto hay muchos interlocutores, hay una temática, hay una situación de contexto, hay un tiempo, hay una realidad en la cual se habla. Y esos elementos determinan la significación del texto. Es por eso que en esta competencia pragmática se plantea muchas veces el sentido de los textos. Y luego esta competencia lingüística, adherida a la competencia pragmática, se perfila lo que es la competencia comunicativa consciente en el año de 1972, saber usar las funciones del lenguaje en situaciones comunicativas sociales. Es decir, estudiar que el lenguaje, ya no en forma descontextualizada, correcto, sino estudiar el lenguaje teniendo en cuenta el contexto y estudiar el lenguaje en pleno funcionamiento. Es decir, cuando hay un debate, eso es lo que tenemos que estudiar. Correcto. Cuando hay un panel fórum, una mesa redonda, ahí está el lenguaje en pleno funcionamiento. Cuando yo les llevo a mis estudiantes una noticia del día, grabada o en el periódico, del contexto, eso es una situación comunicativa. Ahí está el lenguaje en pleno funcionamiento. Es por eso que ahora se trata de desarrollar la competencia comunicativa teniendo en cuenta algunos objetos, es decir, recoger los textos orales y escritos que circulan en el contexto de la comunidad, tanto con registro formal e informal. Ahora, otra innovación de esta competencia comunicativa, que la unidad mínima de análisis y comprensión ya no es el enunciado, la frase o la oración, sino es el texto. Estudiar los conectores, los sustantivos, los adjetivos en el texto, porque para ver la funcionalidad que cobra la palabra en el texto, que es lo más importante. Bien, entonces, todos estos aspectos a tener en cuenta. Ahí tenemos algunas más, ¿no? Por ejemplo, en el enfoque comunicativo textual hay dos perspectivas a tener en cuenta. La perspectiva comunicativa y la perspectiva textual. La perspectiva textual, ¿qué dice? Que se tiene que llevar a la escuela textos completos y que la unidad mínima que comunica es el texto. Es decir, nosotros tenemos que realizar las sesiones de aprendizaje atendiendo como unidad mínima el texto. ¿Eso quién lo brinda? Una base disciplinar que es la lingüística textual. La perspectiva comunicativa se plantea que toda situación de comunicación se da en el marco de un contexto con propósitos claros y con destinatarios reales. Todos los textos que son llevados a la escuela, orales y escritos, aunque se elaboran y se comprenden en la escuela, tienen una función comunicativa, es decir, se han elaborado con propósitos claros, ¿no? El autor vierte su ideología sobre trastornos, cree identidades en esos textos y está planteado para destinatarios netamente reales, algoneros, etc. Bien, colega. Y fíjense, por ejemplo, toda sesión de aprendizaje tiene un propósito social y un propósito didáctico. Un propósito didáctico porque va a recoger los textos orales y escritos
a través de una situación comunicativa del contexto. Y este propósito didáctico va a permitir desarrollar competencias, capacidades e indicadores. Pero también tiene un propósito social, es decir, ¿para qué sirve que yo aprenda o que yo enseñe a mis estudiantes a redactar un oficio? ¿Le es útil o no le es útil? Que redacte un ensayo, ¿le es útil o no le es útil? Un acta, ¿le es útil o no le es útil? Que comprenda, ¿para qué? ¿Para qué es necesario que el estudiante comprenda un artículo de opinión? Para que reflexione, para que ponga su voz de manifiesto, para que él mismo elabore su discurso y para que perfile su actitud crítica reflexiva y no acepte los textos por ser, sino que lo ponga en tela de juicio, que es lo más importante. Entonces desarrolla la capacidad de reflexión, que es lo más importante. De tal manera que cuando en sus conversaciones su aprendiz dice, muy bien, el texto dice esto, pero yo pienso de la siguiente manera, y plantea sus argumentos. Por eso se desarrollan las capacidades. ¿No? Y mucho hablamos de una situación significativa, ¿no? Decimos, las sesiones de aprendizaje deben partir de una situación significativa. ¿Pero qué es una situación significativa? Una situación significativa es el contexto específico de la comunicación. Por ejemplo, en estos momentos, cuando yo me estoy comunicando con ustedes, es una situación significativa. Estamos hablando de un tema específico que son rutas del aprendizaje. Hay interlocutores, ¿no? La persona que está hablando, que es el emisor, el que me está escuchando, los docentes, participantes, ¿no? Son los receptores. Hay una relación a través de los medios mediáticos audiovisuales. Hay un lugar, hay un espacio, claro, ¿no? A nivel nacional. ¿De qué hablan? ¿Qué escriben? Fíjense. Entonces, ese contexto es una situación significativa porque nos perfilan estos elementos. Y ahí tenemos, por ejemplo, algunas diapositivas que plantea el Ministerio de Educación. ¿Qué es una situación significativa? Es el contexto, el momento, el lugar en que se materializa una interacción comunicativa. Tenemos un sinnúmero de situaciones comunicativas a perfilar, por ejemplo, la fiesta costumbrista, un hecho político como la revocatoria, las elecciones que se avecinan, un fenómeno natural, ¿no? Las eliminatorias del Mundial de Brasil que pasó, la Copa América, etcétera, que me van a permitir generar situaciones de aprendizaje que son las oportunidades de aprendizaje que generan propósitos didácticos a partir de una situación comunicativa donde yo voy a desarrollar competencias y capacidades. Y yo, esta situación significativa me plantea un sinnúmero de situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, puedo trabajar con mis estudiantes que la revocatoria genera, en el caso de una situación significativa, un debate, exposiciones orales, lectura de diferentes noticias, comentarios, producción de textos argumentativos, de artículos de opinión, de análisis de los hechos y opiniones, de elaboración de afiches, de noticias, de reportaje, etc. Entonces, fíjense cómo el conocimiento me va a permitir a mí desarrollar competencias y capacidades a tener en cuenta. Entonces, toda sesión de aprendizaje tiene un propósito social. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera los textos nos van a servir para comunicarnos con distintos destinatarios reales. Son funcionarios de los aprendizajes. Y tiene un propósito didáctico, ¿por qué? Porque vamos a desarrollar competencias, capacidades e indicadores teniendo en cuenta la situación de lectura y escritura que se perfilan en el mapa de progreso. Muy bien. De tal manera que yo perfilo que el texto tiene un proceso de producción que plantea la ideología de los autores, de los emisores, sus identidades, ¿no? De alguna u otra manera y sus refractores. Hay un proceso de interpretación de interacción de quien recibe el texto. ¿Y quién condiciona este texto? Las condiciones sociales de interpretación, a tener en cuenta las condiciones sociales de producción, de representación, ¿no? A tenerlo en cuenta. Fíjense, por ejemplo, en el área de comunicación tenemos nosotros ahora, según las rutas de aprendizaje, actual en el 2015 y el DSM en 2015, 5 competencias. Comprende textos orales, expresamente, comprende textos escritos, interactúa con el texto interactivo. Y cada una de esas competencias tiene sus capacidades. Y cada una de esas capacidades tiene sus diferentes indicadores. Yo no voy a, en este caso, voy a diversificar este cartel, porque ya está dado. Solamente tengo que precisar los indicadores de ruta a tener. De tal manera que yo puedo cumplir que el enfoque comunicativo textual
¿no? Plantea los siguientes criterios. La lengua se enseña y se aprende en el funcionamiento. El texto es la unidad básica de comunicación. La enseñanza de la lengua toma en cuenta la variedad dialectal y requisitos lingüísticos, formal y informal. Los textos deben responder a las necesidades e intereses de los estudiantes, traer una noticia del día que le interesa al estudiante, y el contexto influye en el acto comunicativo porque el contexto es la situación comunicativa donde intervienen varios elementos, ¿no? Los interlocutores, la temática de lo que se habla, el lugar, el tiempo y las intervenciones, etc. Muy bien, a tener en cuenta dichos. Por ejemplo, una de las bases disciplinarias de este enfoque comunicativo textual es la lingüística del texto. ¿Qué brinda la lingüística textual? Que el texto es la unidad mínima. Por eso, hablamos de enfoque comunicativo textual, pero hay disciplinas de lenguaje que forman esta base disciplinar. Una de ellas es la lingüística textual, la pragmática y otra es la sociolingüística y el análisis tridimensional o el análisis del discurso, ¿no? Que plantea que todo texto tiene un texto comunicativo, un acto y una producción. La pragmática me marca el contexto, ¿no? ¿Qué significa ello? Que la pragmática es la disciplina que se interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación del significado. Fíjense, si yo menciono hay que estar en la mesa, ese enunciado va a depender del contexto. Para un interlocutor puede ser hay que estar en la mesa para que cocine. Para otro interlocutor, para que coma, hay que estar en la mesa para que coma. Para otro interlocutor, que tenga cuidado que lo vaya a comer el gato, etc. ¿Correcto? Fíjense, entonces, eso va a depender mucho de la pragmática del contexto a tenerlo en cuenta. Y el análisis del discurso, colegas, el análisis del discurso, ¿no? Que es otra disciplina que marca la base disciplinar de este comunicativo. Es decir, no estudiar el lenguaje solamente como estructura textual, porque ahí nos hemos quedado. Vamos a estudiar un texto, vamos a ver cuál es su introducción, su nudo y su desenlace. Correcto. Y ver ideas principales y secundarias, lo que marca la lingüística de la estructura textual. Ver que tenga datación, cohesión y coherencia. ¿Qué marca eso? La lingüística textual a través del análisis del discurso. Pero ahora, según este enfoque comunicativo textual, debe ir mucho más allá. El lenguaje debe estudiarse como práctica discursiva. ¿Qué significa? Que se tenga en cuenta el contexto. Es decir, que se tenga en cuenta quién elabora este texto, con qué ideología está marcada, con qué repertorio, qué identidades crea, cómo se da la interrelación con el receptor, hacia quién está dirigido, hacia qué público, ¿correcto? Y qué recursos expresivos se utilizan, por ejemplo, en un debate, qué interrelación hay, ¿no? Entre un debatiente, si es el proponente o es el opositor, ¿no? O de repente en una mesa redonda, qué función cumple el moderador, qué función cumple los participantes, qué función cumple el auditorio, etc. A tener en cuenta. De tal manera que el estudiante tiene que entender que los textos no solamente están en los libros, sino que los textos forman parte de las prácticas sociales, de las prácticas discursivas, que mamá o papá para hacer dormir de repente a su hijo o a un hermanito, le narra un cuento, y que esa narración es una práctica social que tiene un propósito claro y definido. Cuando alguien plantea muchos de estos aspectos, es tener en cuenta los géneros discursivos. Y el lenguaje como práctica social, ¿por qué? Porque en el lenguaje se va a plantear mucho la ideología, la representación social, los repertorios que se dan en los textos. Por ejemplo, muchas veces nosotros vamos a leer textos de repente desaparecidos, de la mula, del duende, de repente de los gentiles, de las personas, ¿no? Y vamos a entender de alguna u otra manera, fíjense cómo plantea su discurso y que hay una descripción del personaje. ¿Para qué? Porque lo utiliza como una función social para hacer creíble su texto. Y de repente dice, era un hombre alto, blanco, muy bello, con unos azules, fíjense cómo, para hacer creíble y utiliza esa práctica discursiva. Y crea identidades también en el texto. Y vamos a ponerlo de manifiesto para un ejemplo. Para terminar con ello. Fíjense, en el debate que hubo entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, y el moderador era Monchema, es estudiar el texto, ¿no? Esto es una práctica exclusiva donde se estudia el lenguaje en pleno funcionamiento. Y esto es lo que debemos estudiar, atendiendo a un enfoque
psicolingüístico y sociocultural de la lectura. Fíjense lo que plantea mi intervención moral, ¿ah? ¿Cómo saluda, no? En este caso, Chema, ¿no? Gracias, señor Ollanta, por relación a la señora Keiko Fujimori, tendrá un minuto para no hacer la réplica. Fíjense la intervención A. Si podemos encontrar acá, dice, buenas noches a todo el Perú. Felicitaciones a los organizadores del evento. Buenas noches, señora Fujimori. Fíjense lo que plantea Ollanta Humala a Keiko, ¿no? Ni siquiera le llama Keiko Fujimori, sino dice señora Fujimori, atendiendo y le crea una identidad en el discurso, atendiendo al pasado de su padre. Pero fíjense cómo Keiko Fujimori también le crea una identidad. Y la intervención se dice, gracias, don Chema. Muy buenas noches, queridos amigos. Comandante Humala, ni siquiera lo llama por su nombre, no, sino dice comandante Humala, atendiendo al pegado fraterno sistema de gobierno de esa naturaleza. Fíjense cómo a través de esos discursos, de esa práctica discursiva se crean identidades. Hay mucha ideología y mucho repertorio en los... Muy bien, ha sido muy amplio ese tema y vamos a ir al cuestionario. Colegas, hay muchas diapositivas más que vamos a ofrecer, hemos tratado de seleccionar. ¿Y qué es lo que hemos tenido que tener en cuenta, colegas? La pregunta de aprendizaje, los constructos o elementos del nuevo sistema curricular, que ya sabemos cuáles son, ¿no? Son la ruta del aprendizaje, los estándares de aprendizaje, mapas de progreso, el marco curricular, los aprendizajes fundamentales a tener en cuenta. Y cómo, que lo más importante son las estrategias metodológicas y la matriz de competencias, capacidades y la diversificación, que es lo más importante, ¿no? Muy bien, vamos a ir al cuestionario. Muy bien, vamos a ir al cuestionario, colegas. Bien, a ver, ahí hay una primera pregunta. A ver, el informe de gestión anual de una institución educativa señala que la pérdida de horas de clase por las actividades internas y externas no ha permitido el cumplimiento del número de horas pedagógicas normales. Por otro lado, la PAFA ha propuesto la realización de una kermés con el fin de conseguir fondos y así implementar la biblioteca escolar. Para ello se ha solicitado apoyo del personal de la institución educativa en la realización del evento, que será llevado a cabo próximamente, durante un día sábado. Entonces, los docentes piden al director que el día lunes, posterior a la realización de dicha kermés, se suspendan las clases, a fin de que les sean compensadas las horas que han brindado a la institución apoyando la producción de la actividad sabatina. Fíjense, aquí hay una problemática, ¿no? Que se quiere cambiar las horas de clase por las horas dadas en esa kermés, ¿no? Y que ha sido una actividad de la PAF. Ante la situación presentada, ¿cuál de las siguientes opciones favorece un mejor aprovechamiento del tiempo en función de la mejora de aprendizaje? A ver, hay que tener en cuenta la pregunta. Ante la situación presentada, ¿cuál de las siguientes opciones favorece un mejor aprovechamiento del tiempo en la función de la mejora de aprendizaje? Y ahí están las alternativas, ¿no? Publicar el documento sobre el cumplimiento, ¿no? Se aprovechando además de la institución de sanciones efectivas para la persona que no asista a la institución educativa el día lunes. Muy bien. Letra B. Realizar una asamblea con todo el personal con el fin de sensibilizar a la comunidad educativa sobre el uso efectivo del tiempo para el aprendizaje de los estudiantes e incentivar la participación docente voluntaria en otras actividades. C. Solicitar a la PAPA la regulación de la actividad sin participación del personal docente y pedirles asegurar la limpieza del local para el desarrollo normal de las clases. Y de aceptar la propuesta de los docentes de suspender las clases en consideración a su asistencia en día no laborable de una actividad beneficiaria de su salud. Muy bien, ¿correcto? La respuesta es la letra D. Realizar una asamblea con todo el personal con el fin de sensibilizar a la comunidad educativa sobre el uso efectivo del tiempo
para el aprendizaje de los estudiantes e incentivar la participación docente voluntaria en otras clases. Esto tiene que ver con la ruta de aprendizaje, pero también tiene que ver con nuestro compromiso de gestión escolar, el uso efectivo del tiempo que tenemos que hacer uso los docentes. Bueno, la respuesta a la letra B. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, al término del segundo trimestre, el coordinador, ¿no? El coordinador funcional técnico pedagógico del tercer año de secundaria, y observa que el docente del área de comunicación manifiesta que los estudiantes no están comprendiendo la información central de los textos y no logran identificar sus propósitos. Hay un problema ahí de comprensión lectora. Luego de conversar con el docente sobre el problema que ha detectado en sus estudiantes, dieron juntos a un acuerdo a tomar medidas para que todos los estudiantes del tercer año secundario mejoren los niveles de comprensión lectora. El problema de comprensión lectora, teniendo los niveles de comprensión lectora, ¿no? Literal, diferencial y valorativa. A partir de la situación descrita, ¿qué fuente de información es más pertinente para que el coordinador pedagógico valore los avances de los estudiantes y del docente y los pueda ayudar a monitorear su propio proceso de enseñanza? Entonces, fíjense, es muy importante la pregunta. Hay un problema de comprensión lectora en cuanto a los niveles, y la pregunta es, ¿qué fuente de información es más pertinente para que el coordinador pedagógico valore los avances de los estudiantes y docentes y lo puede ayudar a monitorear su propio proceso de enseñanza? Entonces, ¿cuál sería la fuente de información más importante? A ver, a tener en cuenta. Letra A. Los informes técnicos pedagógicos de la docente sobre los avances de los estudiantes en el desarrollo de las habilidades de comprensión de texto. B. Los registros auxiliares que presentan las calificaciones e indican la progresión diaria de los aprendizajes del grupo de estudiantes. C. El conjunto de las lecturas que se trabajará con los estudiantes y los criterios que han utilizado el docente para graduar su dificultad creciente. Y D. Las pruebas de comprensión lectora desarrolladas por los estudiantes y los criterios de calificación utilizados para su evaluación. Muy bien, la respuesta sería colegas, me están pidiendo cuál es la fuente de información más pertinente para poder ver o para valorar el avance de los estudiantes, ¿correcto? ¿Cuál sería? ¿Correcto? Entonces, la fuente más pertinente o más importante, ¿cuál sería? Sin duda, ¿correcto? ¿Cuál sería? Las pruebas de comprensión lectora desarrolladas por los estudiantes y los criterios de calificación utilizados para evaluación. Tiene que haber una pertinencia, ¿correcto?, entre la evaluación, pero también sobre todo estos instrumentos de evaluación llamados pruebas de desarrollo, que son pruebas de comprensión lectora, son los instrumentos pertinentes para ver si están avanzando o no están avanzando los estudiantes, ¿no? Que es lo más importante. Por eso se plantea la evaluación pensar, ¿no?, de diferentes pruebas de comprensión lectora a tener en cuenta en la S. Muy bien, respuesta a la letra D. Vamos a la siguiente pregunta. Bien. El director de una institución educativa en el área de matemáticas, los estudiantes del primer grado de secundaria han bajado en ese último trimestre y en algunos casos son desaprobatorios. Entonces, conversa con el docente para conocer lo que está sucediendo y le manifiesta que los estudiantes no trabajan las actividades en clase. Luego de entrevistarse con algunos estudiantes se encuentra que manifiestan que el tipo de tarea que deja el docente los aburre. Así, al revisar algunos cuadernos, los estudiantes verifican que las actividades son solo para aplicar fórmulas de manera repetitiva. Entonces hay un problema en el área de matemática, los alumnos están desaprobados, los alumnos manifiestan que no entienden algunos aspectos del docente, ¿no? Muy bien, y que de alguna u otra manera abordan unas actividades que son solamente para aplicar fórmulas. La pregunta es, según la situación descrita, ¿qué necesidad de formación del docente sería más pertinente atender para responder la necesidad de aprendizaje de los estudiantes? Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta?
¿Qué necesidad de formación del docente sería la más pertinente atender para responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes? Muy bien. A. Capacitarse en estrategias para desarrollar dinámicas y asegurar la motivación de los estudiantes. B. Aprender a monitorear efectivamente las actividades de clase de modo que los estudiantes cumplan las tareas en los planes establecidos. C. Aprender a proponer actividades de aprendizaje relevantes de alta demanda cognitiva y cercana a los diferentes estudiantes. Y D. Capacitarse mediante bibliografía actualizada referida a los temas temáticos más avanzados como funciones y estadísticas. Correcto. Colegas, ahí hay un distractor muy fuerte, que es la letra A. Capacitarse en estrategias, ¿no?, para motivar a los estudiantes. Claro, pero el problema que estamos viendo acá es un problema netamente, ¿no?, es un problema más profundo, donde, ¿no?, se aplican solamente fórmulas y se pide una estrategia más adecuada. Entonces, la respuesta sería la letra C. Aprender a proponer actividades de aprendizaje relevantes, pertinentes, de alta demanda cognitiva, para el desarrollo de competencias y capacidades cercanas a los intereses de los estudiantes, teniendo en cuenta sus expectativas, y aquí se remarca mucho la contextualización. La respuesta sería la letra C. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, teniendo en cuenta las competencias, muchos de los como hemos visto acá, cuando una situación de alguna manera se presenta como un desafío por los estudiantes. A ver, ya hemos visto la situación del contexto, la problematización como proceso pedagógico, y que tenemos que tener en cuenta según la ruta del aprendizaje para poder plantear nuestra programación anual con nuestras unidades didácticas. Entonces, ¿cuál será un desafío para los estudiantes? A. Cuando los aprendizajes guardan relación con los intereses, con los contextos personales, sociales, culturales, pero que remitan a situaciones cotidianas del estudiante. B. Cuando el estudiante desarrolla capacidades en el salón de clase. C. Cuando el aprendizaje depende de la orientación de un agente educativo que permite utilizar las habilidades cognitivas del estudiante. Y D. Cuando el estudiante logra desarrollar conocimiento, habilidades, destrezas, actitudes, valores, resolviendo problemas de gran coyuntura social, como familiaje, globalización familiar. Muy bien, la respuesta es la letra A. Cuando los aprendizajes guardan relación con los intereses, con los contextos personales, sociales, culturales, pero que remitan a situaciones cotidianas del estudiante. ¿Qué proceso pedagógico está ahí? La problematización, la situación del contexto. Muy bien. 5. Para desarrollar las competencias de forma progresiva, al tratarse de las mismas competencias para la escolaridad, se requiere tener claro cuáles son los diferentes niveles de desarrollo a lo largo de cada ciclo del itinerario escolar del estudiante. ¿Qué componente curricular describe estos niveles de aprendizaje? Los aprendizajes fundamentales, los mapas de progreso o las rutas del aprendizaje. Muy bien, correcto. La respuesta, ¿cuál es? Mapas de progreso estándares de aprendizaje. ¿Qué marcan? ¿Qué marcan? Los diferentes niveles de desarrollo a lo largo de cada ciclo integral escolar del estudiante. Son los mapas de progreso. Ya hemos dicho, los mapas de progreso son los estándares de aprendizaje, son los niveles, las metas de aprendizaje en progreso, y que están estructurados de ciclo a ciclo. Muy bien, respuesta a la letra D, mapa de progreso. Muy bien. Siguiente pregunta. En la medida que el docente conozca bien las características, sus contextos de vida y de sus diferencias en términos de intereses, posibilidades y dificultades para poder elegir mejor qué tipo de propuestas son las que podrían ser más pertinentes a cada grupo particular. Este criterio corresponde al proceso pedagógico, gestión y acompañamiento, propósito de organización, problematización y evaluación. A ver, en la medida que el estudiante, muy bien, en la medida que el estudiante conozca su contexto de vida y de sus diferencias en términos de intereses, posibilidades y dificultades, ¿no?, para poder elegir mejor qué tipo de propuestas son las que podrían ser
la más pertenece a cada grupo. Este criterio corresponde. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Muy bien. La respuesta es problematización. Ya hemos dicho que la problematización, muy bien, tiene que ver con la contextualización, tiene que ver con las potencialidades, con los problemas, pero también tiene que ver con las necesidades, los intereses, las posibilidades, las dificultades de los estudiantes. Entonces la respuesta es problematizar. 7. Muy bien. Al dar a conocer a los estudiantes lo que se espera poder lograr en una unidad del proyecto de la sesión de aprendizaje, cómo serán evaluados, qué productos van a conseguir, el tipo de actividades que van a desarrollar. Este criterio corresponde al proceso pedagógico. Muy bien. Cuando uno da a conocer, correcto, cuál es la finalidad de un proyecto, de una sesión de aprendizaje, cómo serán evaluados, ya que estoy aprendiendo un proceso pedagógico denominado propósito y organización, ¿no? Hablamos que es muy bueno que el docente da a conocer las competencias, las capacidades, ¿no? Lo que quiere lograr en su proyecto, en la sesión de aprendizaje. La respuesta sería la letra B, propósito y organización. 8. Con el enfoque por competencia. Muy bien. Los saberes previos consistirán en A. Plantear preguntas sobre fechas, personas y escenarios, recordar los contenidos anteriores, recuperar los puntos de vista, procedimientos para hacer algo, las experiencias vividas sobre el asunto, reformular conocimientos en la medida que el estudiante recuerde toda la gama de información que le permita realizar actividades de aprendizaje. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta? La letra C, ¿no es cierto? Claro, porque según el enfoque por competencia, los saberes previos no solamente es hacer preguntas, sino sobre todo recuperar los puntos de vista, los procedimientos para hacer algo, las experiencias vividas y las reflexiones del estudiante. Muy bien, la respuesta sería la letra C. Muy bien. Vamos a continuar con la pregunta número 9. Muy bien. La función de la fase de identificación de los saberes previos debe ser o es motivacional, pedagógica, informativa o psicológica. Muy bien. A ver. La función de la fase de identificación de los saberes previos, acuérdense, los saberes previos, su función no es motivacional, sino la función sobre todo debe ser pedagógica, ¿correcto? Para poder comprender yo qué es lo que tienen mis estudiantes, qué es lo que han logrado como aprendizaje, que ellos reflexionen y tomen de manifiesto. La respuesta sería la letra B. Entonces, la función de los saberes previos debe ser pedagógico según este enfoque por competencia. 10. En el sistema curricular actual, son considerados como competencias generales o macrocompetencias que todos los estudiantes peruanos necesitan sin excepción, necesitan lograr y tienen derecho a aprender desde el inicio hasta el fin de su educación básica. Por lo tanto, los docentes debemos considerar como este vertebrador a, muy bien, letra D, aprendizajes fundamentales. Ya sabemos que los aprendizajes fundamentales son el corazón del marco curricular y del nuevo sistema. Y de los aprendizajes fundamentales se elaboran las competencias, las capacidades, los indicadores, los mapas de progreso a tener. Números. Entonces, la respuesta sería la letra D, ¿correcto? La letra D, ¿correcto? Aprendizaje fundamental. 11. Los docentes deben considerar que uno de los procesos curricular que posee las siguientes características. Son comunes a todos, son desafiantes y alcanzables y son evaluables.
Son de carácter nacional y describen lo que los estudiantes deben saber hacer y valorar. Todos estos criterios se marcan dentro de la ruta de aprendizaje, los estándares de aprendizaje, las competencias o el nuevo sistema curricular. Muy bien, la respuesta es la letra B. Los estándares de aprendizaje tienen como característica que son comunes a todos, son desafiantes y alcanzables y son evaluables. Y son de carácter nacional y describen todas las metas de aprendizaje en progresión. Muy bien, colegas. Y colegas, ha sido un gusto, imagino que los que tienen ustedes se despide de ustedes hasta otra próxima oportunidad. Un saludo, gracias a toda su familia y ojalá que a través de esta videoconferencia hayamos logrado consolidar algunos conocimientos del nuevo sistema curricular, ¿no? A tener en cuenta. Muy bien, colegas, buenas noches y hasta otra próxima oportunidad. Sí, el material sin duda, colegas, les teníamos que enviar el dinamizador. Aquí queda una plataforma, ya tiene que enviar. Muy bien. Muy bien, un material adicional, muy bien, habría que enviar. Muy bien, gracias a ustedes por su atención. La Academia Preuniversitaria Virtual Auge Perú es una versión digital, innovadora y práctica de la academia tradicional. Un lugar donde los alumnos sin necesidad de desplazamientos asisten a clase en un campus virtual a través de videoconferencias y con la valiosa ayuda de las pizarras digitales. Una experiencia educativa única a tu alcance que llevará allí donde lo necesites todas las herramientas